El invierno en Puyuhuapi parecía no tener fin. Las montañas estaban cubiertas por un manto blanco que caía sin tregua, sepultando los senderos y obligando a los habitantes a vivir encerrados entre paredes de madera húmeda y techos de tejuela. El viento del fiordo aullaba como un animal hambriento, colándose por rendijas y azotando las casas con ráfagas heladas. La neblina, densa como leche, mantenía el pueblo en una penumbra perpetua, donde era difícil distinguir el día de la noche. En medio de ese entorno sofocante y helado vivía Esteban Mella, un hombre al que todos temían pero nadie se atrevía a desafiar. Era de complexión fuerte, con la mirada dura y una sonrisa torcida que dejaba entrever dientes amarillentos, siempre manchados de vino o tabaco. No trabajaba en los telares, ni en la pesca, ni en el aserradero, vivía de extorsionar, intimidar y aprovecharse de los demás. De niño había sido abandonado en la puerta de una familia de colonos alemanes, quienes lo criaron a regañadientes. Nunca supo quiénes eran sus padres, aunque corrían rumores de que su madre había muerto en un parto sangriento y que su padre se había quitado la vida en el mismo invierno. A Esteban no le importaba, odiaba cualquier historia que oliera a compasión. Lo que sí recordaba con claridad eran las noches en que la vieja Machi Rosa, a la que todos respetaban, advertía al pueblo de las señales de los espíritus. Ella hablaba de becufes que rondaban en los temporales, de puyu errantes que no encontraban descanso. Pero Esteban siempre reía, y de adulto su desprecio hacia todo lo sagrado se volvió casi un espectáculo. En la taberna de Puyuhuapi, cuando la leña ardía y los pescadores se reunían para escapar del frío, él levantaba la voz. ¿Espíritus? ¿Ánimas? Puras tonteras para niños. Decía, golpeando la mesa con la botella. Si los muertos tuvieran poder, yo sería el primero en caer. ¿No ven cuántos he hecho llorar? ¿Y acaso alguno ha vuelto a reclamarme? Los hombres bajaban la mirada, las mujeres se persignaban y el dueño de la taberna fingía no oírlo, temiendo provocar su furia. Era sabido que Esteban podía pasar de la risa a la violencia en segundos. Su crueldad no conocía límites. Le gustaba matar perros callejeros con una saña que horrorizaba a los niños, y cuando alguno se atrevía a llorar, lo obligaba a mirar. Golpeaba a quienes intentaban contradecirlo, y con las mujeres del pueblo se imponía con amenazas y promesas vacías. Lo peor no era su fuerza física, sino la convicción con la que proclamaba su desprecio por la muerte. El único infierno está aquí, en este pueblo helado, donde todos respiran miedo, repetía con su voz áspera. Y lo decía con tanta seguridad, que incluso los más devotos dudaban por un instante de su fe. Pero algo extraño comenzaba a ocurrir. En las noches más cerradas, cuando Esteban regresaba tambaleando de la taberna, notaba sombras que parecían alargarse más de lo normal, como si lo siguieran. Los cuervos que anidaban en los cipreses lo observaban sin apartar la mirada, y los perros que aún quedaban con vida se escondían a su paso, gimiendo bajo las casas. Él se reía, convencido de que eran invenciones del vino. Sin embargo, en su interior, algo lo inquietaba, una sensación de que la nieve no lo cubría, sino que lo iba midiendo, como si la tierra misma esperara el momento exacto para abrirse bajo sus pies. En Puyuhuapi, nadie decía nada en voz alta. Pero en susurros, todos coincidían, un hombre que se reía de la muerte no podía terminar bien. La tormenta más feroz del invierno llegó una tarde sin aviso. La nieve cayó durante 7 días seguidos, cubriendo los caminos hasta el pecho de un hombre. Las casas quedaron atrapadas bajo un silencio espeso, interrumpido solo por el crujir de los techos y el lamento del viento. El fiordo se congeló en sus bordes, como si la muerte misma hubiera extendido su mano para detener las aguas. Durante ese encierro, los habitantes de Puyuhuapi sobrevivían a base de pan duro y caldo de huesos, reuniéndose en velas y oraciones. La taberna estaba cerrada, la iglesia vacía y hasta los perros se habían apagado en un silencio tembloroso. Pero en medio de esa calma forzada, murió Andrés Soto, un joven pescador que había caído al agua helada mientras intentaba revisar sus redes antes del temporal.
Su cuerpo rígido fue rescatado por los vecinos y llevado a su casa. El velorio se organizó a la luz de las velas, con la familia llorando y la madre rezando en voz baja. Nadie esperaba a Esteban. Sin embargo, él apareció esa noche, tambaleante, con el abrigo lleno de nieve y la botella casi vacía. Empujó la puerta con brusquedad y entró en la penumbra del velorio. Los presentes se quedaron helados. El silencio era tan absoluto que se escuchaba el chisporroteo de la vela más cercana. Esteban avanzó hasta el ataúd. Observó el rostro pálido de Andrés, con los labios amoratados, y soltó una carcajada seca que retumbó en la habitación. Así terminan los tontos que creen en santos y vírgenes, escupió al suelo, y luego, con un gesto de desprecio, lanzó saliva sobre el cuerpo muerto. ¿De qué le sirvieron sus rezos, si igual se lo tragó el mar? Las mujeres gritaron de horror. Algunos hombres se levantaron, con el impulso de golpearlo, pero la madre de Andrés alzó una mano temblorosa. Tenía los ojos enrojecidos y las arrugas endurecidas por el dolor. Se acercó lentamente a Esteban y con voz quebrada pero firme, pronunció: «El frío de Puyuhuapi no te matará, pero a medianoche, tu alma será reclamada». La vela más cercana titiló violentamente, como si una corriente invisible la hubiera sacudido. Esteban rió aún más fuerte, golpeándose el pecho. «A medianoche, a la 1 o a la hora que quieran. Los muertos no tienen dientes para morderme», gritó, saliendo tambaleante a la nevisca. Esa noche, mientras regresaba a su choza, la tormenta arreciaba con una furia casi viva. Los copos lo cegaban, el viento lo empujaba hacia el suelo, y en cada esquina del camino juraba ver siluetas oscuras que se escondían al parpadear. Al llegar, se desplomó en su cama con la botella en la mano. El sueño lo atrapó enseguida, pero no fue un descanso, soñó con un cortejo de cuerpos rígidos, cubiertos de escarcha, que caminaban lentamente detrás de él. Escuchaba el crujido de huesos bajo la nieve, veía rostros conocidos, niños, ancianos, mujeres, todos los que alguna vez habían llorado por su crueldad. En medio del cortejo estaba Andrés Soto, con el rostro aún mojado, los labios cianóticos y los ojos vidriosos. Abría la boca como si quisiera hablar, pero en lugar de palabras, solo escapaba el silbido del viento helado. Esteban despertó sobresaltado, empapado en sudor. La choza estaba oscura, salvo por el resplandor lejano de la luna reflejándose en la nieve. Trató de convencerse de que era el vino, de que todo era una pesadilla alimentada por la maldición de una vieja loca. Entonces, el sonido lo congeló, las campanas de la capilla. Era imposible. Oxidadas, casi derrumbadas, hacía años que no sonaban. Sin embargo, allí estaba, un tañido profundo, metálico, que rompía la noche cerrada. Una campanada. 2. 3. Esteban se levantó, tambaleante, con el corazón golpeándole las costillas. Se llevó las manos a los oídos, pero el sonido seguía creciendo, llenando su pecho como si viniera desde adentro. La campana marcó 12 veces. Y al caer el último eco, Esteban creyó escuchar voces, susurros arrastrados por el viento. A medianoche. La nieve golpeó la ventana con fuerza, como un puño. Esteban no durmió más esa noche. El invierno continuaba sin tregua. Los días eran grises y los techos se doblaban bajo el peso de la nieve. Las casas, con sus chimeneas humeando, parecían féretros atrapados en un paisaje inmóvil. Nadie sonreía en el pueblo, todos caminaban rápido, con la vista al suelo, como si temieran despertar algo escondido en la bruma del fiordo. En ese escenario sombrío vivía Clara, la única mujer que aún se aferraba a Esteban. No por amor verdadero, sino por un temor que la mantenía prisionera. Él le prometía matrimonio cuando estaba sobrio, pero la trataba con desprecio y violencia cuando bebía. Clara, sin familia cercana, había terminado por creer que su destino estaba atado a él, aunque las vecinas murmuraban que debía huir antes de que la desgracia la alcanzara.
Una noche, tras una discusión feroz en la choza de Esteban, Clara salió corriendo entre lágrimas hacia el río. Algunos dicen que lo hizo por desesperación, otros, que Esteban la empujó tras un forcejeo. Lo cierto es que al amanecer su cuerpo apareció flotando entre témpanos, atrapado en la orilla del fiordo. Sus cabellos oscuros estaban enredados en ramas, y sus labios, ya morados, parecían aún suplicar algo que nadie pudo escuchar. El velorio fue silencioso. Apenas unas cuantas mujeres se reunieron para rezar por su alma, temerosas de la presencia de Esteban. Pero él no faltó, irrumpió en la sala con su abrigo húmedo y la mirada perdida. Se acercó al cuerpo de Clara, y en lugar de mostrar dolor, soltó una risa áspera que heló a todos los presentes. Se fue antes de darme un hijo, dijo con voz cargada de desprecio. Cobarde hasta en la muerte. Las mujeres lo insultaron en susurros, pero ninguna se atrevió a alzar la voz. Una anciana, sin embargo, le escupió al suelo y murmuró una oración en mapudungún, pidiéndole a los espíritus del agua que se llevaran lo que era suyo. Esteban fingió no escuchar y salió tambaleando bajo la nevisca, satisfecho de haber impuesto, una vez más, su burla sobre la fe de los demás. Esa misma noche, mientras regresaba por el camino nevado, comenzó a escuchar un sonido detrás de él, el arrastre húmedo de un vestido mojado sobre la nieve. Al principio pensó que era el viento entre los árboles, pero los pasos eran demasiado claros, demasiado cercanos. Giró bruscamente, y allí la vio, Clara. Su piel estaba azulada, cubierta de escarcha, y sus cabellos chorreaban agua helada. Los ojos, vidriosos y fijos, lo miraban con un reproche silencioso. Extendía hacia él una mano rígida, huesuda, como queriendo tocarlo. Esteban gritó y corrió cuesta abajo, pero cada vez que pasaba frente a una ventana iluminada, veía reflejada en el vidrio la silueta de Clara siguiéndolo. En un charco helado distinguió su rostro flotando bajo la superficie, los labios abriéndose como si susurraran su nombre. Al llegar a su choza, se encerró con la respiración entrecortada. El vino fue su refugio, bebió hasta desplomarse en el suelo. Pero el sueño no le trajo paz. Soñó con Clara caminando entre los ventisqueros, con su vestido arrastrando largas estelas de sangre que no se congelaban. Soñó con sus manos, que lo tomaban del cuello para arrastrarlo bajo el agua del fiordo. Al despertar, descubrió que la choza estaba empapada. El piso de tierra estaba cubierto de charcos de agua helada que olían a río, y su cama estaba húmeda como si alguien se hubiera acostado junto a él durante horas. No durmió más. No reía en la taberna. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la botella. Y aunque intentaba convencerse de que eran alucinaciones, cada noche escuchaba nuevamente aquel arrastre húmedo, aquel eco imposible de ignorar. Los vecinos, en silencio, empezaban a murmurar lo que todos temían decir en voz alta. La muerta lo está reclamando. La paranoia había convertido a Esteban en un espectro vivo. El hombre que antes se reía de la muerte ahora caminaba encorvado, con la mirada fija en el suelo y las manos temblorosas. La gente del pueblo lo evitaba, pero nadie decía nada. Solo lo observaban a la distancia, como si esperaran que tarde o temprano la tierra lo tragara. Las noches eran insoportables. Clara lo seguía en sueños y en vigilia. Escuchaba el arrastre húmedo de su vestido por el piso de la choza, veía su silueta en cada espejo, en cada ventana empañada. Una madrugada incluso juró sentir sus dedos fríos apretándole el cuello. El vino ya no lo calmaba. Las botellas rodaban vacías junto a la cama, y sus ojos parecían los de un animal acorralado. Entonces tomó una decisión desesperada: si los muertos querían su alma, deberían tomarla frente a frente. En la noche más oscura del invierno, con una tormenta arreciando sobre los tejados, Esteban salió tambaleando hacia el cementerio. El viento lo azotaba, pero él gritaba con furia, como desafiando al pueblo entero. Si quieren mi alma, que vengan a tomarla. Aquí estoy.
Que se aparezcan todos los que me odian, los que he hecho llorar, los que dicen que la muerte existe. El cementerio estaba casi sepultado bajo la nieve. Las cruces de madera sobresalían como huesos rotos, y los nichos parecían exhalar vapor con cada ráfaga. La nevada lo cubría poco a poco, enterrando sus botas, pesándole en los hombros, como si la tierra lo quisiera absorber. Esteban avanzó entre las tumbas hasta detenerse frente a una zanja recién cavada, una fosa abierta, como si lo estuvieran esperando. Allí, bajo el resplandor tembloroso de un rayo lejano, vio a Clara de pie, empapada, con el vestido goteando y la mirada fija en él. Detrás de ella aparecieron más figuras: Andrés Soto, con el rostro aún amoratado por el frío del fiordo, los perros que Esteban había matado, famélicos, con ojos brillantes, y luego un cortejo de sombras que se multiplicaban, cuerpos anónimos y conocidos, todos los que alguna vez habían sufrido por su mano. El aire se volvió denso, insoportable. El sonido del viento se confundía con un murmullo coral, un rezo oscuro que parecía salir de todas las bocas a la vez. Esteban quiso retroceder, pero la nieve le atrapaba las piernas. Cada paso era más pesado, como si caminara dentro de un pantano helado. Su respiración se convirtió en un jadeo desesperado. «No», gritó. «Yo soy dueño de mi destino. No me arrodillaré ante ustedes». Clara avanzó lentamente hacia él, extendiendo la mano. Sus labios se abrieron, y en un susurro que se confundió con el ulular del viento, pronunció: «A medianoche, tomarán tu alma». El reloj de la capilla, contra todo lo posible, comenzó a sonar. 12 campanadas metálicas que retumbaron en las montañas, claras y limpias, como si fueran el juicio final. Con cada campanada, la procesión de muertos se acercaba más. Con cada campanada, la nieve lo cubría hasta la cintura, hasta el pecho, hasta el cuello. Esteban lanzó un alarido salvaje, un grito que desgarró el aire y se perdió en la ventisca. Su cuerpo se retorció, luchando contra lo inevitable, hasta que la última campanada resonó en el valle. Entonces, el silencio lo cubrió todo. Y donde había estado Esteban, solo quedó una fosa llena de nieve, como si nunca hubiera existido. La primavera llegó tarde a Puyuhuapi. El sol apenas pudo abrirse paso entre la neblina y el hielo, y cuando lo hizo, encontró un pueblo diferente, marcado por un silencio aún más denso que el invierno. Nadie volvió a ver a Esteban. Algunos decían que había huido hacia el bosque en medio de la tormenta, otros, que se había ahogado en el fiordo como Andrés. Nadie pronunció su nombre en voz alta. Era como si, con su desaparición, se hubiera sellado un pacto de silencio colectivo. Su choza fue abandonada. Con el tiempo, la humedad la fue pudriendo hasta que se derrumbó sobre sí misma. Sin embargo, los vecinos juraban que, en las madrugadas frías, aún podía verse humo escapando de la chimenea, como si alguien siguiera habitando allí. En el cementerio apareció una tumba nueva, sin nombre ni cruz, solo un montículo de tierra endurecida bajo la escarcha. Nadie recordaba haberla cavado, pero todos evitaban acercarse. En los días de neblina, algunos afirmaban escuchar un murmullo bajo la tierra, como una risa sofocada que trataba de escapar. La campana de la capilla, oxidada y muda desde hacía décadas, nunca volvió a sonar. O, al menos, no de manera natural. Porque en las noches más frías del invierno, cuando el viento baja del fiordo con un gemido humano, algunos viajeros han despertado sobresaltados con un tañido profundo, repetido 12 veces. Los ancianos, con la voz quebrada, advierten siempre a los forasteros: si escuchas las campanadas a medianoche, no salgas de tu cama. No abras la puerta. No mires por la ventana. Porque no es la iglesia, es el eco de un alma que aún no descansa. El pueblo entero parece contener la respiración en esos instantes, como si temiera que alguien desobedeciera. Porque saben que Esteban Mella, el hombre que se reía de la muerte, sigue rondando en las ventiscas, buscando arrastrar a otros con él. Y en Puyuhuapi,
Donde la nieve nunca se va del todo, las almas tampoco.